Qué bueno es estar en la casa del Señor en la mañana del domingo. Amén. Amén. Qué bueno estar aquí. Y vamos a estudiar el día de hoy, si el Señor nos lo permite, el inicio del capítulo 20 del Evangelio según Juan, donde ya vamos a estar viendo la resurrección del Señor. Y tenemos que tener en mente, nuevamente bájale un poquitico. Tener en mente el propósito por el cual Juan nos escribe este Evangelio. Ya llegamos al capítulo 20, ya vamos a alcanzar este versículo 30 y 31, donde se nos da el propósito del libro, pero no podemos olvidarlo en la manera en que Juan ha concebido el Evangelio que lleva su nombre. Así que vamos a disponernos, Juan capítulo 20, vamos a estar estudiando los primeros 10 versículos, 1 al 10 de este capítulo 20, esperando que el Señor nos hable y nos ayude a fortalecer nuestra fe. Amén. Así que si usted no tiene inconveniente, hermano, yo le animo a que se ponga sobre sus pies y estemos compartiendo y proclamando juntos la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Oremos. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Exaltamos tu gran nombre, exaltamos tu gran poder, exaltamos tu gran misericordia, exaltamos tu gran sabiduría, exaltamos tu gracia increíble. Exaltamos, Señor, el amor que tienes por tu creación y en especial por aquellos que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Exaltamos tu bondad y exaltamos en esta mañana tu palabra, tu plan soberano de salvación, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana haga la obra que es imposible hacer a cualquier hombre. La obra que yo como predicador no puedo hacer, y es la obra, Señor, de abrir los ojos, los oídos, los corazones, las mentes, para que tu palabra sea sembrada, para que aquellos que todavía no han visto la gloria de Cristo la puedan ver, para que aquellos que todavía no han visto la luz hoy sean traídos a la luz, para que aquellos que todavía están en el sepulcro espiritual puedan salir, que la piedra de sus tumbas sea corrida, Señor, y ellos puedan salir a la luz, libres, desatados del pecado, como dice la Escritura. Pero sobre todo pedimos porque tú seas honrado, Señor, y que yo pueda ser hallado al final un siervo, un obrero fiel, que no ha adulterado tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Y creo que si hace 15 días estábamos hablando y les compartía la dificultad, la gran dificultad de predicar acerca de la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
Hablar acerca de su resurrección no es una tarea más sencilla. Y al mismo tiempo creo que no puedo explicar el gran poder y el gran gozo que se manifiesta para el creyente al acercarnos a textos como el que acabamos de proclamar. Pero con el deseo de ser edificados y de Cristo ser glorificado, permítanme recordarles en qué estamos. Estamos viendo el Evangelio, mis amados hermanos. Hace 8 días estuvimos leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, donde el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Corinto cuál es el Evangelio que él les compartió, el mensaje que él les compartió. Y les decía en el versículo 3, yo les transmití a ustedes lo mismo que me fue transmitido a mí. Lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que se levantó al tercer día, como dicen las Escrituras. Así que estamos precisamente aquí en el versículo 1 al 10 viendo cómo Cristo se levanta según las Escrituras. Y cuando Pablo allí en 1 Corintios dice eso, tenemos que entender que lo que Juan está haciendo es probar que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo? Con la más grande señal. Si usted recuerda nuestra introducción hace 2 años al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 3, esta es la primera señal que Jesús comenzó a hacer para que sus discípulos creyeran en él. Y Juan ha venido estructurando su libro en señales, una señal cada vez más grande. Y estamos en este pasaje frente a la señal más grande, y es la resurrección de Jesús. ¿Por qué hablamos de la señal más grande? Porque cuando cuestionaban los fariseos la identidad de Jesús, cuando los fariseos cuestionaban la autoridad de Jesús para echar demonios, para sanar enfermos, él respondía cuando le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Qué prueba das para hacer esto o para sacar a los mercaderes del templo? Si usted lo recuerda, se enojan con ese, ¿tú con qué autoridad vienes a echar la gente, los cambistas del templo? ¿Recuerda alguien la respuesta de Jesús? Fue, destruyan este templo y en 3 días lo levanto de nuevo. El propio Evangelio nos dejaba ver que Jesús no estaba hablando del templo que estaba reconstruyendo Herodes, sino que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, dando a entender que iba a morir y que al tercer día se levantaría de la muerte. Así que Juan en esta porción nos está dando la última señal en ese sentido de su ministerio terrenal, la más grande a cual Jesús apuntó, y es precisamente su resurrección. Destruyan este templo, echen abajo este templo, y fue lo que estudiamos hace 15 días. Fue sepultado como si un templo quedó destruido, pero ahora al tercer día, al amanecer del tercer día, tenemos la resurrección de Jesús, dando cumplimiento a lo que él mismo anunció. Y es importante que no perdamos de vista esto, porque hace 8 días, estudiando la sepultura, recordábamos que lo dejamos muchas veces de lado. Pero antes de entrar a mirar los argumentos que Juan nos presenta acerca de la resurrección de Cristo, creo que nos conviene volver a apoyarnos con Pablo allí en la primera carta a los Corintios, si usted me acompaña, en el mismo capítulo 15, para que podamos entender la dimensión de lo que tenemos frente a nosotros y la importancia de comprender esta verdad, de creer esta verdad y de proclamar esta verdad. Hermanos, el mundo unánimemente, es poca la gente hoy en día que niega la crucifixión de Jesús. Y como no niegan la crucifixión de Jesús, tampoco niegan la sepultura de Jesús. Pero cuando hablas acerca de la resurrección de Jesús, la cosa es a otro precio.
La gente está dispuesta, la gente del común incluso, a aceptar que Cristo fue crucificado siendo inocente. Por eso budistas, Hare Krishnas, testigos de Jehová, mormones y muchas otras religiones están dispuestos a aceptar que Cristo era inocente, que Cristo no debió haber sido crucificado. Aún para muchos ateos, Cristo era un maestro de moral, un ejemplo digno de imitar, aquel que vivió la vida al que todo ser humano, como dicen algunos, iluminado, debería aspirar. La semana pasada antepasada que estuvimos con el pastor Heider en Medellín, nos perdimos. Nos metimos por una calle que no era, pero cruzando por esa calle había un local donde decía Templo de los Maestros Iluminados, algo así, y aparecía Buda y Jesús. Y para el mundo Jesús es un maestro iluminado que no debió ser crucificado, pero que fue crucificado. Pero cuando llegamos a la resurrección, muchos dicen, bueno, no puedo llegar tan lejos. Hablar de que un muerto volvió a la vida y que luego fue al cielo, no puedo. Y precisamente es lo que Pablo va a apuntar en 1 Corintios capítulo 15. Si seguimos en el verso 4, dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Del versículo, hermanos, celulares por favor en silencio, yo ya he escuchado 3. Recordemos, llegamos al templo y apagamos celulares o los ponemos en silencio. Dice del versículo 6 en adelante, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. Y quiero que mires la manera en que Pablo está argumentando en favor de la resurrección, porque es prácticamente el mismo argumento, el mismo hilo conductor que Juan va a utilizar en el capítulo 20. Lo vieron más de 500 personas. Juan y Pablo no están apuntando a los ángeles que vemos en Lucas y que vemos en Mateo, y hay una razón para ello y quiero que le prestemos atención. Dice de hecho Pablo a más de 500 de sus discípulos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después todos los apóstoles y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, no soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia como lo hice. Dice más adelante, versículo 12, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Hermanos, el caso de la resurrección de Cristo ha sido atacado desde el mismo inicio de la iglesia cristiana. De hecho, desde antes del inicio de la iglesia cristiana, porque el relato paralelo de Mateo nos deja ver en Lucas que los fariseos, porque se concibe teológicamente que la iglesia nace en Hechos 2, en Pentecostés. Pero antes de eso incluso los fariseos sobornaron a soldados romanos para que negaran la resurrección de Cristo, para que circularan la idea de que los discípulos, y lo vamos a estudiar hoy si Dios lo permite, se robaron el cuerpo del Señor. Así que no es nuevo. Y en la iglesia, préstame atención, porque Pablo no está hablando de los incrédulos. Pablo está hablando de la iglesia. Dice, ¿por qué entonces algunos de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los de Corinto. Y ese es el punto, porque puedes estar aquí y en el fondo no haber entendido, no haber abrazado la doctrina de la resurrección de Cristo. Yo creo que Cristo murió por mis pecados, es suficiente. No, el evangelio no puede ser mutilado. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, que el Padre le aplastó, derramó la ira suya sobre Cristo, que Cristo bebió la copa de la ira de Dios hasta lo último, que Cristo fue sepultado, pero no le das tanta importancia a la resurrección, tu evangelio es un falso evangelio. Tu mensaje es un mensaje incompleto. Y lo que Pablo aborda en 1 Corintios 15 sigue sucediendo en el día de hoy, y tal vez sea alguien en este lugar. Dice, si no hay resurrección de los muertos,
entonces Cristo tampoco ha resucitado. Pues fíjate cómo Pablo comienza a argumentar. Si alguien niega que la iglesia se va a levantar de los muertos, que toda la gente se va a levantar, algunos para juicio, entonces Cristo tampoco ha resucitado. ¿Por qué? Porque Pablo en este punto está hablando del Cristo hombre, está hablando del Dios hecho hombre. Y si los hombres no se levantan, Cristo tampoco se levantó. Dice el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, préstale mucha atención, lee tu Biblia, hermano, para que tengas convencimiento de esto. Si Cristo no ha resucitado, si lo que Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 dice no es cierto, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Toda, no una parte, toda nuestra predicación es inútil. ¿Qué es inútil? Algo que no es útil. ¿Está claro? Es una palabra griega difícil. Inútil, que no es útil, es decir, que no sirve para nada. Es decir, que si Cristo no se ha levantado de los muertos, lo que yo estoy haciendo aquí es inútil, no sirve para nada. Y alguien dice, problema de Juan. Bueno, sigue leyendo. Y la fe de ustedes, los que escuchan la predicación, también es inútil. ¿Qué es inútil? Viene del griego que significa que no es útil. Ok. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. La razón por la que Pablo parece separar aquí a Dios y a Cristo es porque Pablo está abordando el tema de la resurrección del cuerpo físico del Señor. Y ese es el detalle importante. Hay muchos que dicen, yo creo que se levantó su espíritu. Pero no fue su espíritu que se levantó, el cuerpo de Cristo, porque de hecho va a dar evidencias al comer y al permitir que los discípulos lo toquen, o como veremos con Tomás, mete aquí tu mano, mete tu mano en los dedos, en los huecos, en el costado, en la herida del costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ese es el punto fundamental. Por eso parece como si Pablo pusiese a Dios de un lado y a Cristo de otro lado, pero cuando habla de Cristo está hablando del Mesías, es decir, el hombre, el del linaje de David. Amén. La simiente que tenía que venir anunciada en Génesis capítulo 3. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Mira el hilo de Pablo, versículo 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y mira lo tremendo, y todavía son culpables de sus pecados. Es decir, hermanos, si lo que Juan escribió allá en capítulo 20 es mentira, tú y yo todavía estamos condenados. Podemos cantar todo lo que querramos cantar acerca de la muerte de Cristo. Podemos proclamar todo lo que querramos proclamar acerca de la expiación, de la propiciación, de la salvación por gracia, de la salvación por fe, de la justificación por la fe, de la autoridad de la Escritura. Pero lo cierto es que si Cristo no se levantó de los muertos, estamos todavía condenados. No estamos más o menos, estamos condenados. Ese es el resultado. Dice versículo 18, en ese caso, es decir, si Cristo no se ha levantado de la tumba, si no hay resurrección, todos, ¿cuántos? Todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y versículo 19, creo que es tremendo para que le prestemos atención. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Dice, dignos de conmiseración. Otra versión dice, somos los más miserables. Y claro, imagínate en la vida cristiana, negándonos a todos los placeres de la carne que la carne quiere, tratando de llevar una vida de santidad,
y creyendo no importa lo que pase, no importa el sufrimiento, no importa la persecución. Imagínate esta gente, primer siglo, no es el cristianismo de nosotros en Barranquilla. Es gente que poco tiempo después iban a estar llevados a los leones, crucificados, quemados vivos, mutilados, torturados, encarcelados, creyendo, bueno, no importa, porque un día me voy a levantar y voy a estar con mi Señor. Y es mentira. Esa gente da lástima. Es gente digna de conmiseración. Y de hecho, si le das la vuelta, es lo que nos debe llevar al evangelismo, porque mucha gente afuera cree que va a ir para el cielo y no es verdad. Y es lo que nos debe llevar a exhortar a aquellos que creen que son cristianos, pero su vida muestra que no lo son, porque están muriendo engañados, y es el peor engaño que puede tener una persona. Amén. Versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo es el primero de los hombres que resucita. Adán fue el primero de los hombres que pecó, y la paga de eso, la consecuencia es que la muerte entró al mundo y todos pecamos en Adán. Y todos pecamos a causa del pecado de Adán. Pero ahora por Cristo, por la resurrección de Cristo, ha iniciado la resurrección, ha iniciado la vida eterna. Así como todos mueren, verso 22, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo, ¿qué dice? Recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo, ¿cuántos? Todos. Serán resucitados cuando Él regrese. Hermanos, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. No importa lo que suceda, no importa cuántos hermanos vamos dejando en el camino aparentemente, cuántos se han adelantado a la cita con el sepulcro. El punto es que cuando Cristo vuelva, todos nos vamos a levantar. Yo no sé cómo eso impacta tu corazón, pero no hay COVID. No hay problemas económicos, no hay problemas relacionales, no hay cáncer, enfermedades, no hay nada que pueda opacar esta gran promesa. Los cristianos no somos tontos, los cristianos somos dignos de lástima, hermanos, es todo lo contrario. Los cristianos somos los que fuimos invitados a la gran fiesta, al banquete de bodas. Amén. Increíble, eso es una cosa preciosa. Así que teniendo en cuenta esto que Pablo está diciendo, la importancia de la resurrección, el hecho de que si no hay resurrección todo es perdido, volvamos a Juan para estudiar nuestro texto. Alguien dice, pero leímos Juan, pero nos quedamos en Corintios, no hicimos nada, hubiéramos estudiado Corintios. No, necesitábamos ese contexto para poder acercarnos a Juan a la manera en que él presenta su evidencia. Juan, como ya lo hemos visto, no es biográfico, pero si usted le prestó atención a lo que acabamos de leer, parece que Juan acaba de hacer un cambio. Porque Juan no da muchos detalles en todo lo que tiene que ver con el arresto de Jesús, con el juicio de Jesús, con todo lo que hicieron. Él no habla de que lo abofetearon y le preguntan, adivina quién te pegó, Cristo. Juan no da esos detalles, no nos habla los detalles del diálogo de los bandidos. Pero ahora, en este capítulo 20, Juan nos da muchos detalles. Prestemos atención al texto, vamos allí. Dice, el domingo por la mañana temprano. Entonces Juan comienza a decirnos cosas como, era temprano. De hecho dice cuando todavía era oscuro en otra versión. Muy antes de que saliera el sol, mientras todavía estaba oscuro. María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado. Si préstale atención a que el relato, la construcción de Juan en esos 10 versículos es de alguien que está presentando un testimonio. Eso es lo que está haciendo Juan. Está presentando un testimonio. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Era el domingo por la mañana. Piensa en alguien que está frente a un juez. Ok, de su relato, de su testimonio.
A ver, comenzamos a escribir. Ok, era domingo por la mañana, no había salido el sol. Él está dando detalles y no es lo normal en el relato de Juan. ¿Por qué el cambio? Precisamente porque Juan está dando evidencias de la resurrección de Cristo Jesús. Mira lo que dicen, sigue. María, dice que hizo, María fue, llegó a la tumba, es un hecho cierto, y vio, no dice que pensó, sino que ¿qué hizo María? María llegó a la tumba, no es que María estaba en su casa y alguien le contó, sino que María fue a la tumba y vio con sus propios ojos que habían rodado la piedra de la entrada. Mucho detalle. Ahora, por los sinópticos sabemos que el sepulcro fue puesto una piedra grande, hicieron rodar una piedra grande. Esa era la usanza en cualquier tumba cavada en una cueva o en una grieta, como se hizo con Jesús. Pero Mateo nos deja ver que no solamente hubo una piedra, sino que había un sello romano. Si usted ha leído los paralelos, los fariseos fueron a hablar con Pilato y le dijeron, mira, este engañador dijo que se iba a levantar. O sea, ellos entendieron cuando Jesús dijo lo de los 3 días. Él dijo que se iba a levantar al tercer día. Entonces, tal vez vengan los discípulos, se roben el cuerpo y el engaño va a ser peor que antes. Entonces, pon una guardia. Entonces, Juan no nos está contando esto. Algunos creen que tiene que ver con que ya se había escrito en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo creo que para el caso es parte de la realidad. Pero el punto es que Juan dice que María vio rodada la piedra y no era una piedrecita. Era una gran piedra para cubrir una tumba. Se buscaba que estuviese completamente sellada la tumba de manera que nadie pudiese entrar y que no saliera el olor de descomposición de los muertos. Sigue diciendo, corrió María Magdalena y se encontró con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué está diciendo Juan? Ella ve la piedra así y entonces se asusta y sale corriendo a buscar a los discípulos, y allí llega y encuentra a Pedro y a Juan. Ellos no estaban en la tumba, ella salió corriendo a buscarlos. Y dice que ella les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Está Juan tratando de hacer quedar mal a María Magdalena? ¿Le tenía la mala? Porque no la deja muy bien parada. María había escuchado a Jesús hablando de la resurrección, hablando acerca de, no se preocupen, voy a morir. Tienen que saber que el Hijo del Hombre va a ser entregado por los líderes a los gentiles, lo van a crucificar y al tercer día se va a levantar. Tiene que cumplirse lo que está escrito. ¿Por qué María al ver la tumba no dice se levantó, sino que dice se lo robaron? O sea, Juan está dando un relato verídico, es un testigo, y él no trata de argumentar, dijo eso, pero ella creyó después. No, él está siguiendo un relato, él está haciendo una narrativa fiel, diciendo, al principio esta mujer creyó que Cristo, su cuerpo más bien, había sido robado. ¿Con qué fin, con qué propósito? No tenemos la menor idea, pero eso es lo que ella piensa. En ningún momento María se acerca a Pedro, Juan, se lo robaron o habrá resucitado. No, ella está segura de que se han robado el cuerpo del Señor. Y de hecho, el relato es todavía más claro cuando vemos el versículo 14, anticipándome un poquito al próximo domingo. Dice que ella se dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y entonces Jesús le dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero, el hortelano, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Es decir, María seguía creyendo que a Cristo se lo habían robado, habían hurtado. O sea, toda la enseñanza de Jesús acerca de su resurrección no había calado todavía en el corazón de María. Pero Juan no quiere hacer quedar mal a María, simplemente está siendo fiel a los acontecimientos. ¿Por qué? Porque Juan está dando testimonio. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Esa es la importancia. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Y yo creo que si usted nunca ha leído el relato y ve eso, dice, claro, Pedro y Juan sí entendieron, resucitó. Pero mira lo que dice.
Ellos salieron corriendo. El otro discípulo, según eso es Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí. Juan está dando detalles de lienzos de lino. Él nunca había hecho esto en sus relatos, pero ahora dice que él entró, y no dice entró y creyó, sino que entró y primero ¿qué hizo? Vio los lienzos de lino que estaban allí puestos en el lugar que les correspondía, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Es decir, el envoltorio de la cabeza no estaba junto con el resto de los linos, de las telas que pusieron a Jesús, sino que lo habían doblado, lo habían puesto en la cabecera. Entonces el discípulo, verso 8, que había llegado primero a la tumba, también entró, y este sí dice que vio y creyó. Juan se puso bien él mismo, pero dice que él sí entró y creyó. Pero mira el versículo 9, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Juan está confesando que él tampoco había entendido. Ahora vio y creyó, y el debate está entre vio y creyó que no estaba el cuerpo, o vio y creyó que Jesús se había levantado. Ese es el debate que han tenido eruditos por mucho tiempo. El punto es creyó, pero no sabemos exactamente qué creyó. Yo creo que Juan creyó. Ahí está el punto, ¿ok? Porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras. Y dice versículo 10, después cada uno se fue a su casa, lo que me lleva a mí a pensar que Juan creyó que se habían llevado el cuerpo, pero no creyó que se había levantado, porque si hubiese creído que se había levantado, no se va a su casa, vamos a desayunar, sino que sale a gritar y a proclamar que Jesús se levantó de los muertos. Sale a buscar a los otros 9. Pedro se va a su casa. El paralelo en los evangelios sinópticos dice que Pedro se fue asombrado. Pero la palabra asombrado que tenemos allí se usa en la escritura, por ejemplo en Hechos 2, para decir que cuando vieron hablando a los discípulos en lenguas, muchos estaban asombrados, pero no de wow, qué milagro, sino de wow, qué locura. O sea, de ¿esto qué es lo que está pasando? Aquí no entiendo qué es lo que pasa. Es decir, que en Pedro todavía no hay fe de que Cristo se levantó de los muertos. Y termina el relato y uno puede decir, ok Juan, ¿y esto cómo me ayuda a creer que Cristo se levantó de los muertos? ¿Qué está estableciendo Juan? ¿Cuál es el punto? Si usted es un juez, ¿cuál es su conclusión cuando escucha este relato? Su conclusión, si usted sigue una lógica humana, es el cuerpo no está en la tumba. Y ese es el punto que Juan está estableciendo. Mis amados hermanos, la tumba vacía es fundamental para nuestra fe. Juan está estableciendo algo que nadie puede negar. La tumba estaba vacía. Pero Juan no está haciendo alusión al ángel que llegó y se sentó sobre la piedra. Juan no está haciendo alusión a los soldados que cayeron despavoridos y muertos del susto. Juan no está haciendo alusión a todos estos eventos sobrenaturales. Juan está apuntando a algo muy natural, a decir, el punto es que la tumba estaba vacía. ¿Y eso por qué es importante? Quiero decirle algo. La tumba de Buda está llena de huesos. Y sus seguidores van y la visitan. La tumba del profeta Mahoma tiene sus huesos y sus seguidores hacen peregrinación para ir a la tumba de del profeta. La tumba de todo aquel que ha dicho ser alguien tiene sus huesos, si es que los encontraron. Pero la tumba de Cristo está vacía. Y yo quiero que usted dijera eso, porque tenemos una certeza: la tumba está vacía. Y la tumba quedó vacía justo en el momento en que Cristo dijo que iba a quedar vacía al tercer día. Ahora, después de tener esta verdad que parece que estaba vacía, es la única tumba que ha estado vacía, hermano. Bueno, la tumba de muchos faraones también está vacía. Sabemos por qué. Se robaron el cuerpo, se robaron los tesoros. Pero ¿qué tesoros iban a robar en la tumba de Jesús? ¿Para qué quieren el cuerpo de Jesús? ¿Cuál es el negocio?
de robarse la tumba de Jesús. Si me hago entender, no era costumbre en el Israel del primer siglo saquear tumbas. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que acercarse a un cadáver era algo que los contaminaba. ¿Se acuerdan que le dijeron a Pilato? Se acerca la Pascua, hay que bajar esos cadáveres. Entonces no se meten a las tumbas los judíos. Ahora, bueno, ¿qué tal un gentil que quiso meterse a tumbar tumbas? Los israelitas eran esclavos de los romanos y segundo, la tumba de Cristo tenía un sello romano. Violar un sello romano era como meterle una trompada, un puñetazo, una patada al César, para que lo entendamos muy coloquialmente. Era agredir. Era como agredir literalmente al emperador, porque el sello representaba la autoridad de Roma. Así que no solamente era una tumba, sino era una tumba sellada. Y el punto es que ahora la piedra ha sido corrida y la tumba, como cantamos ahorita, vacía está. Ahora vamos a nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las posibilidades? Entonces, según los fariseos, vamos allí a ir a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 28, versículo 11. Dice, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Juan ha establecido un hecho. ¿Cuál es el hecho de Juan? La tumba está vacía. En lo que sigue del capítulo 20, Juan nos va a dar 3 apariciones de Cristo para probar que Cristo se levantó de la tumba. Pero como nuestro texto es el 1 al 10, vamos a mirar las posibilidades de esa tumba vacía. La primera, que es la que creemos nosotros, es que Cristo se levantó de los muertos. Pero vamos a examinar, porque si usted va a Israel el día de hoy, si usted va a las calles de Jerusalén el día de hoy y habla con un judío no cristiano, sino alguien que sigue abrazando la Torah, él le va a decir, Jesús se lo robaron los discípulos. Esos bandidos se robaron el cuerpo y lo escondieron para engañar la gente. Así que ese hasta el día de hoy aplicaba cuando Mateo escribe, pero sigue aplicando el día de hoy. Y pensemos las posibilidades. Yo quiero que hoy parece como una apologética esta prédica. Pensemos en la posibilidad de que estos 11 hombres se robaron el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que pensar? Que en el capítulo 27, versículo 64, dice que los fariseos le pidieron que se sellara la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá, dice, que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Y Pilato respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que pueda. Entonces sellaron la tumba y pusieron guardias para que los protegieran. ¿Qué guardias? Romanos. Pues comencemos a pensar por eso. Un soldado romano no estaba interesado en, ¿es este el Mesías? No, ellos están interesados simplemente en cumplir su turno. Son guerreros, son gente que está acostumbrada a ver la muerte, son gente que está acostumbrada a ser cruel y ahora les mandan la tarea de custodiar una tumba porque posiblemente 11 pescadores, o entre ellos un ex recaudador de impuestos, el único que presentaba tal vez peligro en los 11 era Simón el Celote, que había sido una suerte de paramilitar antes de que Cristo lo llamara. De resto no tenían idea de usar armas. Acuérdate que la mochada de oreja de Malco
fue Dios impidiendo que el mal tajo de Pedro le cortara la cabeza. Pero esos hombres no eran hombres de lucha. Segundo, el relato nos dice que esa noche anterior, el día jueves en la noche, ¿cuántas espadas tenían los 11 discípulos? Tenemos 2 espadas. No tenían entonces ni siquiera una espada para cada uno antes de la última cena, antes de salir para el jardín. 2 espadas. ¿Y qué nos dice el relato que hicieron ellos esa madrugada y el día que crucificaron a Cristo? Huyeron, estaban despavoridos. Entonces comencemos a pensar en esta misión imposible. De estos 11 discípulos que acaban de huir, que están con sus corazones destrozados, piensa en estos 11 hombres. Porque Juan dice que ellos no habían entendido las Escrituras. Juan dice que ellos no habían creído. Y entonces pensemos en estos 11 hombres asustados por Roma, asustados por el Sanedrín, muchos pensando, me tiré la vida. 3 años siguiendo a Jesús, lo mataron, me expulsaron de la sinagoga, mi familia no me habla, tú guardaste una red de repuesto por ahí, no. Nos van a perseguir y de repente en medio de esos se levanta Simón el celote, aquí estoy especulando, dice, tumbémonos el cuerpo. ¿Qué te pasa, Simón? ¿De qué estás hablando? Es la única que tenemos. Yo una vez dirigí un comando, Pedro, y comienza a dar instrucciones, Simón. Y pensemos que fue así, pero es lo que están proponiendo los fariseos. Ahora tenemos otro problema. Vamos a imaginarnos a los 11 apóstoles. El que no ha hecho películas no entendió qué pasó aquí. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Por qué Juan se limpió? Caminando sigiloso. ¿Alguien sabe hacer aquí como búho? Por allá salió Tomás. Yo. Esa es la señal. Alguno tira una piedra para que los soldados se distraigan. Y vamos a pensar que estos 11 hombres encontraron el coraje que no tuvieron la noche anterior, 2 noches antes, perdón, y se acercan a la tumba sigilosamente cuando ven la guardia romana. La gente piensa que la guardia romana estaban allí todos durmiendo. No, si usted mira historia, si un soldado romano se dormía en la guardia, lo mataban. Esa era la pena. La maquinaria militar de Roma estaba bien aceitada con la crueldad. Se duerme en la guardia, no hay ningún problema. Los judíos, a los soldados del templo que se dormían, les prendían la túnica para que se despertaran con el quemón. Pero los romanos los mataban. No vamos a desgastarnos quemando uniformes. Vamos a matar a este tipo de una vez y nadie más se nos vuelve a dormir. Imagínate. Si una compañía, si alguna vez le ha dicho a un portero que duerma en la noche, 10 de la mañana, 10 de la noche, usted se va para su casa, que duerma. Y muchos porteros duermen. ¿Ha llegado usted a la 1 de la mañana a un edificio? Le toca darle duro al vidrio, al timbre allá, porque él está. Pero imagínense que se enteran los porteros que, ¿te acuerdas de Pérez? Sí, el calvito, lo mataron ayer. ¿Por qué? El supervisor llegó y lo encontró dormido. No te duermas. Bueno, los romanos eran crueles. Así que ellos no llegaron a encontrar un grupo de gente dormida. Ellos encontraron soldados, sí, tal vez no con las espadas así, pero estaban alerta. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya sabes, tú, el búho, tú haz como burro, tú, una vaca mugiendo. A esta hora no hay vaca, no importa, tú haz como vaca ya y tira la piedra. Ok, vamos a pensar que lograron llegar tan lejos porque lo más seguro es que si llegaron allá, salieron despavoridos. Hey, no, son muchos. ¿Tenemos cuántas espadas? 2, no, esos son soldados. Pero siguieron, tiraron la piedra y los soldados romanos se fueron detrás de la piedra. Eso solo pasa en las películas. Se fueron detrás de la piedra. Ahora tenemos una situación, tienen que mover la piedra.
¿Cuánto tiempo estuvo la guardia romana afuera buscando la piedrita que sonó, mientras que estos 11 hombres quitan? Pero vamos a suponer que avanzaron y lograron quitar la piedra. Ahora están en la tumba. ¡Ey! Si nos lo llevamos completo, la gente no nos va a creer. ¡Desenvuélvelo! Por eso Juan, en su relato anterior, nos deja ver que pusieron 33 kilos de especias en las telas. Ya, eso no fue una sabanita y eso vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero vamos a suponer que llegaron tan lejos profanando el cadáver de su maestro y lo desenvolvieron, lo que no es lógico, porque si tú has visto la escena de un robo, ¿cómo queda una casa después de que robaron? Tú sabes que se metieron, porque tú abres la puerta y dices, se metieron. No he escuchado el caso de un ladrón que dice, esa silla no estaba ahí, qué pena con la señora. No, el ladrón, ¿qué hace? Abre las gavetas y va tirando a ver si va encontrando algo. Pero el relato de Juan, ¿qué dice? Entraron y ¿qué encontraron? Una tumba vacía, pero hay otro detalle, en orden. Por eso no es casualidad lo que Juan está escribiendo. Es una tumba vacía, pero en orden. Y de hecho, fíjate el detalle de Juan. La parte del sudario, bien dobladita en otra parte, como que Pedro y Juan salieron y el sudario, ¿lo doblaste? No, devuélvete. No, hermanos. Es absurdo pensar que ellos hicieron eso. Pero eso es precisamente lo que los judíos dicen acerca del cuerpo de Cristo. De hecho, cuando Juan dice que estaba allí puestos los lienzos, como lo envolvieron, lo que está dejando ver es que Cristo se levantó y dejó atrás esas ataduras. Y hay una diferencia, porque Juan es el que nos marca el relato de Lázaro. ¿Se acuerdan cómo salió Lázaro? Lázaro salió afuera, y él cómo salió. Como... No voy a decir, ok. Lo salió así. ¿Y qué dijo Jesús? Ayúdenlo a desatarse. Lázaro salió con todas las mortajas, salió caminando así. Pero Cristo dejó las mortajas allí. Es decir, lo que creemos es que Cristo pasó por encima de eso y dejó todo allí, en orden. Eso es precisamente lo que Juan nos está diciendo. Ahora bien, se lo robaron, fueron tan allá. Los romanos todavía están buscando la piedra. ¿Qué sonó? Yo escuché una piedra por aquí. Se lo robaron. Ahora viene, ok, ¿dónde lo ponemos? No, tenemos que hacer que se presente, porque si nadie lo ve, ¿qué dijo Pablo? 500 de sus seguidores al tiempo. Alguna vez, es que aquí, bueno, los de mi generación tal vez sí vieron, hay una película que se llamaba Este muerto estaba muy vivo. ¿Alguien la recuerda? Sí, no, aquí todos no tienen 20 años. En esa película se había muerto el personaje llamado Benny. Y entonces, como necesitaban que todo el mundo creyera que Benny estaba vivo, vistieron a Benny, le pusieron gafas negras, lo maquillaron y metieron la mano por dentro de la camisa de Benny. Entonces la gente saludaba a Benny y todo el mundo creía que Benny estaba. Entonces imagínense a los discípulos habiendo robado el cuerpo del Señor, profanándolo. Ellos son judíos, habiendo dejado organizada la túnica, el sudario, todo eso, que es lo más absurdo, porque si tuvieron el coraje de meterse hasta la tumba, cuando ven el cuerpo, ¿qué hacen? Paticas, ¿para qué las tengo? Literalmente, corre, hermano, corre, que vienen los soldados. Pero ahora se las ingenian para preservar el cadáver de Cristo por varias semanas, por 40 días, sin descomponerse y teniéndolo como títere. Bueno, hay como 500, listo, sal Jesús. ¿En verdad creen que alguien cayó en eso? Hay otras peores teorías acerca de lo que, pero me quedo con esa, que es la que dice Mateo. Otros dicen que Jesús estaba en coma en la cruz y que cuando tocó la losa fría del sepulcro, volvió. Si alguien sabe un poquito de medicina, sabe que es lo contrario. No lo dejen enfriar. Manténganlo abrigado. Pero según esa teoría, Cristo tocó volvió a la vida y lo más tremendo, se quitó las envolturas. No sé cómo se desenrolló, dio vueltas.
y luego desde adentro. Y luego tira una piedra para que los soldados romanos no se den cuenta de que... Nosotros no estamos locos al creer en la resurrección de Cristo. Se necesita más fe para creer que se robaron el cuerpo los discípulos que para creer que Cristo se levantó de la tumba. Mis amados hermanos, Juan nos presenta este relato evidente y yo espero que mi pobre defensa realmente, porque soy un hombre, te ayude a entender. Es absurdo lo que dicen, es absurdo la manera en que niegan la resurrección de Cristo. Pero el punto fundamental de Juan es ¿cuál? Que al nosotros entender que Cristo se levantó de la tumba al tercer día, como dijo, creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y que como lo complementa Pablo en 1 Corintios y muchas otras escrituras, podamos entender verdaderamente que Jesús estaba cumpliendo lo que se dijo acerca de él. Por ejemplo, mira rápidamente allí en tu Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 24, Hechos 2, 24, mira lo que dice allí. Pedro está predicando y dice desde el versículo 22, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo, con S mayúscula, se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Sabemos, como lo va a explicar Pedro más adelante, que el cuerpo de David se descompuso. Pero David proféticamente estaba hablando de Cristo y por eso Pablo dice, según las Escrituras estaba escrito que Dios no permitiría que el cuerpo del Mesías sufriese descomposición. La tumba no sería el final del Mesías. Y lo que Juan hizo allá fue probar la escritura que acabamos de citar, que Pedro cita en su primer discurso luego de ser lleno del Espíritu Santo de Dios minutos antes. Amados hermanos, adicionalmente en el versículo 24 Pedro dice algo. El título de la prédica, si usted lo recuerda, la vindicación de Cristo. Pedro dice algo que tenemos que comprender y atesorar. La muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo nunca pecó. La muerte no podía retenerlo, porque no tenía autoridad sobre él. No solamente porque él es Dios, en ese sentido estricto, sino porque desde un punto de vista mortal, desde un punto de vista de aquel que toma forma de hombre y muere con los pecados de toda la humanidad, en el punto en que la muerte lo encuentra, no hay ninguna culpa sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Él jamás rompió y quebrantó la ley divina. ¿Y eso por qué es importante? Porque aunque Cristo fue condenado, fue muerto como culpable, la resurrección es la manera en que Dios vindicó a Cristo diciendo, Él es el único inocente. Y por eso lo asombroso de que tú y yo un día nos vayamos a levantar, porque tú y yo sí somos culpables, pero nos vamos a levantar cubiertos y vindicados por la justicia de Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Mis amados hermanos, yo he escuchado muchos mensajes hablando acerca de, citan estos textos y yo quiero ser muy claro, con mucho amor, pero
Cristo no se levantó de la tumba para que alguien hoy pueda decir, así como Cristo se levantó de la tumba, tu matrimonio va a salir de la tumba. Porque es posible que no. Así como el sepulcro se abrió y Cristo salió, así sales de las deudas y tu vida financiera vuelve a la vida. ¿Quién quiere recibirlo? Recibo. Puede sellar a la salida, hay sobres. No. Lo único que la Escritura dice que Cristo logró al levantarse de la tumba y que afecta a los creyentes es que como Él se levantó, tú y yo nos levantaremos. No de la muerte financiera, no de la muerte emocional de alguna relación, no de la muerte de un negocio. El Señor ahora levanta tu negocio y lo trae a la vida. A mí me profetizaron, wow, usted no tiene cantidad de cosas. No, lo que Cristo dice y lo que la palabra dice es, todos los que duermen en Cristo se levantarán con Él. Esa es nuestra esperanza. Y podemos estar seguros de ello. Vamos a ser sepultados, pero cuando Cristo vuelva, seremos levantados. Nuestros sepulcros se abrirán. Las piedras, la tierra, lo que haya sobre nosotros, alrededor de nosotros. Si alguien murió calcinado, alguien murió devorado por un animal, no importa, Dios sabe dónde está cada molécula de ese cuerpo. Volverán a la vida. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza nuestra. Dios puede restaurar tu matrimonio, sí, ora y trabaja en ello. Dios puede restaurar tus finanzas, sí, ora y trabaja en ello. Dios puede restaurar toda relación quebrantada, sí, ora y trabaja en ello. Pero no hay promesas para eso. Pero esto es una promesa sobre la que podemos dar nuestra vida. Un día nos levantaremos con Él y podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si Cristo con su muerte lo venció, nosotros celebramos. Amén. Vamos a orar y nos disponemos para responder en alabanza al Señor. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo, Dios Todopoderoso, porque me has permitido compartir este mensaje. Y yo quiero dirigir, Señor, mi oración hacia ti, pero también mi exhortación a todos aquellos que están en este lugar y que saben que no son salvos. Sin importar lo que hagas, sin importar a quién acudas humanamente, sin importar el dinero que acumules, sin importar las relaciones que logres establecer, sin importar si tu funeral es transmitido por todos los canales y todas las redes sociales, sin importar si reyes y presidentes y empresarios viajan de donde estén para asistir a tu funeral, sin importar si tu rostro es impreso en billetes, sin importar si hay ciudades con tu nombre, sin importar qué tan conocido seas aquí, si mueres sin Cristo, el destino de tu alma será corrupción y condenación eterna. Así que ven a Cristo. Ven a Cristo en la mañana de hoy. Porque un día vas a enfrentar la muerte. Porque un día vas a tener que entender que no tienes control sobre tu propia vida. Así que ven a Cristo mientras todavía hay tiempo. Ríndete ante aquel que estuvo muerto y como dice en Apocalipsis, yo soy aquel que estuvo muerto, pero ahora vivo por siempre y para siempre. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y para todos aquellos que estamos en Él, mi hermano, mi hermana, cobra ánimo. No pienses en lo que has perdido. No pienses en aquello que tal vez ya ves muerto. Es posible que eso no vuelva a la vida.
Seguiremos orando, animándonos unos a otros, haciendo lo que nos corresponde para trabajar en eso. Pero yo quiero que hoy recuerdes que el enemigo último ya fue derrotado. Cristo Jesús se levantó. Él está vivo. Amén. Él ha vencido. Y su victoria, su derrota de la muerte, nos ha sido imputada a nosotros. Así que caminemos con confianza, transitemos con esperanza, porque nuestro destino es seguro. Y aun cuando atravesemos siglos, si Cristo no viene todavía, en el valle de la oscuridad de un sepulcro, un día veremos a nuestro Salvador cara a cara, porque Él ha vencido. Bendito sea Jesús, quien se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios Padre, se entregó en reemplazo de los pecadores, fue sepultado y se levantó de la tumba al tercer día. La tumba está vacía, el Señor ha resucitado, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a celebrar, hermanos, vamos a cantar, a responder con sabiduría a lo que acabamos de escuchar.